Señora, oh, está contenta. Ya está. ¿Listo? ¿Ya estamos? Mm, Bueno, buenas noches para todos. Dándole seguimiento a la programación de educación establecida por el Colegio de Moinamia, hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, valve in valve mitral, y lo vamos a enfocar desde la planeación, el paso a paso. Se van a presentar unos casos y al final se va a realizar una discusión. Hoy nos acompaña como speaker internacional el doctor Santiago Ordóñez, cardiólogo intervencionista, especialista en estructural, trabaja actualmente en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Argentina. Y el, y el doctor Camilo Sinin Rey, también cardiólogo intervencionista hemodinamista, que trabaja en la Clínica Los Nogales de Bogotá, nos va a presentar también un caso. Entonces, doctor Santiago Ordóñez, muchas gracias por el apoyo y podemos continuar. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es para mí un placer y un honor estar acá compartiendo con ustedes esta charla que lejos de ser una clase magistral va a ser eso, una charla para que hablemos y comentemos entre todos. Así que bueno, entonces vamos a arrancar. Solamente para hacer un double check, se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto, se ve perfecto. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de esto que es, bueno, valvo mitral. Un poco como introducción, hoy en día las terapéuticas percutáneas que tenemos para tratar la patología de la válvula mitral por catéteres es la reparación, que tenemos la reparación de la estenosis con la valvuloplastia mitral o comisurectomía por balón y la reparación borde a borde con clipeado, con distintos dispositivos como MitraClip, Pascal, Dragonfly y demás dispositivos que hay en el mercado para hacer esa reparación borde a borde, para tratar insuficiencia mitral o el reemplazo de válvulas mitrales con válvulas dedicadas que pueden ser por abordaje transapical o transeptal, que no vamos a entrar entonces en detalles de este tipo de válvulas ahora, o dispositivos no dedicados que son diseñados para otras estructuras como la válvula aórtica, que requieren alguna plataforma de anclaje previo, como es el caso que vamos a hablar ahora de valve in valve, puede ser también valve in ring o valve in Mac. Así que un poco eso es lo que tenemos para tratar la patología mitral. Para hablar un poco de las prótesis valvulares mitrales, especialmente las prótesis biológicas, diremos que más o menos en la década del 70 del siglo pasado aparecieron estas prótesis biológicas inicialmente para la patología aórtica. Después se extrapoló también hacia la parte mitral, un poco haciéndole frente a las prótesis mecánicas y su requerimiento de anticoagulación y el riesgo que eso imponía a los pacientes. Y a partir de ese momento empezaron a crecer mucho el uso de las prótesis biológicas. Entonces vemos cómo, sobre todo con el paso del tiempo, en personas más añosas, el uso de las válvulas biológicas, incluso hoy en día, está ganando más adeptos, desplazando un poco a las válvulas mecánicas, digamos, con tal vez el único beneficio de la anticoagulación. Y este uso de las prótesis biológicas, que por supuesto son útiles y tienen muy buen funcionamiento, como vemos en los gráficos, a partir de entre los 5 y los 10 años de colocadas esas prótesis biológicas, empieza a tener problemas el paciente, empiezan a degenerar esas prótesis y el paciente empieza a tener eventos, con lo cual empezaron a aparecer los problemas. Y sobre todo en el día, en estos tiempos que la población está más envejecida por el aumento de la esperanza de vida y aumento del tratamiento de muchas otras patologías, nos encontramos con pacientes añosos con requerimiento de nuevas intervenciones para tratar estas prótesis biológicas en distintas posiciones, particularmente ahora hablando en la válvula mitral, que requieren ciertas intervenciones. Y entonces ahí nos encontramos con esta situación que requeriría o un tratamiento de reoperación de válvula mitral, que es de alto riesgo quirúrgico, que supone a los pacientes una mortalidad a los 30 días, como vemos ahí, de entre el 10 y el 15%, lo cual por supuesto eso es muy alto y hoy en día diría yo que casi no es permisible. Y entonces por eso que en 2017 FDA aprueba el uso de las prótesis balón expandible para hacer esta intervención valve in valve para tratar las prótesis
biológicas mitrales degeneradas con una prótesis balón expandible adentro de ella con un valve-in-valve. Y en las guías actuales, depende de la americana o europeas, tienen un grado de recomendación 2A o 2B para tratar esta prótesis degenerada, siempre en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Entonces, cuando vemos la degeneración de las válvulas, vemos que hay distintos mecanismos de degeneración y esos mecanismos de degeneración pueden verse manifestados como insuficiencia o estenosis mitral. Los mecanismos de fallo de esas válvulas, de esa degeneración, puede ser por panus, puede ser por fibrosis, calcificación, puede ser afectando los leaflets, puede ser desgarros, endocarditis con destrucción de los leaflets o fugas paravalvulares alejadas, digamos, principalmente. Eso sería la degeneración. Y entonces cuando tenemos estos pacientes, eso requiere, por supuesto, una evaluación y una toma de decisiones. Esa toma de decisiones siempre tiene que ser basada en una evaluación multidisciplinaria. Y eso tiene que estar incluidos los pacientes, los médicos de los servicios de insuficiencia cardíaca, de valvulopatías, por supuesto que los cardiólogos intervencionistas, nosotros que somos los más importantes, por supuesto, y cirugía cardíaca, bueno, los podemos dejar de costado si quieren. Nada, por supuesto tienen que participar y son una parte muy importante de esta toma de decisiones. Y todo eso basado en imágenes, las imágenes cardinales, que son, bueno, la ecografía transtorácica, por supuesto, que es habitualmente el primer estudio que detecta el problema del paciente, el ecocardiograma transesofágico con esa coaxialidad que tiene con la válvula mitral y esa gran definición y podemos ver qué le está pasando a esa prótesis, por qué degeneró y el grado de problema que tiene. Evaluación con tomografía para ya planificar qué vamos a hacer con este paciente. Después, con un poco menos de importancia tal vez, la resonancia magnética, sobre todo cuando tenemos que evaluar qué repercusión tiene esta valvulopatía en los ventrículos, especialmente el ventrículo derecho, que es difícil de valorar con otros métodos. Cateterismo derecho en el mismo sentido para ver hipertensión pulmonar, cuánto esa hipertensión pulmonar depende de lo izquierdo, cuánto ya es fijo y demás. Cinecoronografía para ver otras comorbilidades que tiene el paciente y que nos empuje a hacer algún tipo de tratamiento específico, como sería quirúrgico o por intervencionismo. Después, con toda la información que tenemos, la toma de decisiones debe ser conjunta, debe ser un shared decision making con el equipo médico tratante, desde el médico derivador, todos los equipos de insuficiencia cardíaca, valvulopatías, cardiología, clínica, intervencionistas, cirujanos, por supuesto, la familia del paciente y el más importante de todo, por supuesto, el paciente. Entre todos tomar una decisión basada en los pros y contras de lo que vamos a tratar y para tomar la mejor decisión para el paciente basado en que, por supuesto, es su salud y su vida. Y entonces ahí elegimos una terapéutica pensando siempre en la expectativa de vida y en ese lifetime management para ver qué haremos. Entonces, cuando tenemos un paciente con patología mitral, un poco este es el algoritmo internacional usado, que usamos en el instituto y se usa, bueno, diría yo que en todos lados, que es paciente con patología mitral bajo tratamiento que continúa con síntomas o problemas. Pues esos problemas pueden ser que, bueno, ventrículo que claudica, hipertensión pulmonar importante, arritmias que aparecen y demás. Entonces llega a este heart team, se discute ese paciente y se valora el riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico es aceptable, entonces ese riesgo quirúrgico aceptable, digamos, la indicación inicial sería cirugía y ahí veremos qué es lo que le está pasando al paciente, si tiene una anatomía favorable para reparación valvular mitral, irá por ese camino. Si es anatomía compleja, por supuesto, irá a reemplazo valvular mitral. Cuando el riesgo quirúrgico es alto, no aceptable, entonces hacemos lo mismo, vemos la anatomía y vemos qué le pasa a ese paciente. Tiene anatomía favorable para reparación de la válvula mitral con valvuloplastía en caso de estenosis o reparación con clipado borde a borde. Iremos a esa terapéutica. Si no es arreglable su anatomía o el problema que está sufriendo, entonces iremos a implante de una válvula dedicada en posición mitral. Si no se puede usar una válvula dedicada porque o no está disponible o porque no la anatomía no nos acompaña, entonces veremos si tiene superficie de anclaje ese paciente para hacer un valve-in-valve, valve-in-ring, valve-in-mac. Y si no podemos hacer nada de todo esto propuesto, entonces el paciente, bueno, solamente queda el tratamiento médico que por supuesto ayuda ahí bastante. En este entonces, el día de hoy, nos vamos a enfocar en estos pacientes con una patología mitral importante que tiene un riesgo quirúrgico elevado y que tiene una superficie de anclaje, particularmente una válvula protésica puesta previamente y en cual vamos a pensar en un valve-in-valve. Entonces, cuando vamos a pensar en un valve-in-valve, tenemos que pensar el qué
cuáles son los pasos en el procedimiento. Y los pasos del procedimiento no empiezan en la sala de cateterismos, no empieza en el cath lab, no empieza en el quirófano, empieza, por supuesto, antes, en la selección del paciente. Y tal vez esa es la parte más importante y es donde más tenemos que prestar atención, porque no todos los pacientes que tenemos van a ser candidatos a esta terapéutica o, digamos, candidatos con un riesgo aceptable de la intervención. Entonces, la selección del paciente y la indicación del procedimiento es la parte más importante. Eso requiere una cierta evaluación anatómica con los estudios y particularmente en este momento ya cuando hemos diagnosticado que tiene una falla de una bioprótesis puesta en posición mitral, el estudio cardinal sin duda va a ser la tomografía. Y entonces con eso podemos ver qué prótesis vamos a usar, cómo son las características del septum interauricular, el riesgo de obstrucción del tracto de salida como, digamos, las complicaciones potenciales más temibles. Y entonces ahí seleccionaremos una prótesis para implantar, que eso nos basaremos en la tomografía y por supuesto en el parte quirúrgico para saber qué prótesis tiene implantada. Haremos el o los accesos dependiendo de cómo será el abordaje que haríamos. Bueno, por supuesto, ya en sala de cateterismo, la punción transeptal, primer, podemos decir, paso importante o que requiere atención para realizar este procedimiento. Cruzar la válvula mitral y para podernos posicionar en el ventrículo izquierdo si lo hacemos por vía transeptal. Después colocar una cuerda rígida en el ventrículo izquierdo y ahí entonces puse ese signo de preguntas en el lazo. Como técnica es o usamos una cuerda de mucho soporte o enlazamos el sistema valvular para ayudarnos a la fuerza coaxial y el avance de la prótesis y podernos posicionar exactamente en la posición que queremos. Eh, Hacer una septostomía para permitir el pasaje de la prótesis a través del septum interauricular, avance y posicionamiento de la válvula, por supuesto, en el sitio deseado, el implante, fractura del anillo quirúrgico para optimizar los resultados a largo plazo y finalmente valoración final y ver si hay que hacer algo más, como ver si la comunicación interauricular es importante, el septum está muy rígido y va a requerir que hagamos algo con ese septum. Si quedó algo de insuficiencia que puede ser mejorada con posdilataciones o lo que sea, o simplemente terminar el procedimiento. Entonces, este es un caso clínico, este es un caso clínico real, es un caso clínico que hicimos la semana pasada en el instituto. Bueno, esta paciente, una mujer de 88 años, o sea, bien añosa, sintomática con disnea clase funcional 3 e insuficiencia cardíaca con factores de riesgo, con antecedentes de 2 cirugías cardíacas previas, una plástica mitral en 2002, que falló esa plástica mitral, que fue por insuficiencia, bueno, falló de vuelta con insuficiencia y un recambio valvular mitral con una prótesis EPIC 29. Le hicieron también plástica tricuspide en ese momento y MACE bueno, por la arritmia. Le hicieron también un puente descendente anterior y, bueno, marcapaso y demás. Disfunción esa prótesis viene ahora presentada con todos estos síntomas e insuficiencia mitral, o sea, una prótesis que disfunciona por insuficiencia y entonces se plantea este procedimiento de valve-in-valve por el riesgo quirúrgico que tiene la paciente. Por supuesto, los métodos de imágenes, son solo 2 imágenes del ecocardiograma transesofágico preprocedimiento. Vemos ahí esa insuficiencia severa bien excéntrica por disfunción de uno de los leaflets, ese jet tan importante que va con mucha aceleración hacia el septum interauricular y que la ponía en insuficiencia cardíaca a esta paciente. Entonces, primer paso que decíamos, íbamos a dar la indicación. La indicación parece bastante clara en esta paciente. Paciente con una prótesis disfuncionante, o sea, una valvulopatía sintomática, disnea, insuficiencia cardíaca, alto riesgo quirúrgico, esos son los scores. Arriba del 10% de los 2 scores, vamos a las guías. Claramente las guías dicen que en pacientes de alto riesgo quirúrgico consideremos hacer un valve-in-valve. Esta paciente ya tenía 2 cirugías previas, lo cual, si bien los scores son altos, aparte le agrega este riesgo extra de todo eso, esa cicatriz y demás que tiene. Entonces, y por supuesto la edad del paciente y demás no parecía lógico que vaya a una intervención quirúrgica. Entonces, no nos detenemos mucho en la indicación, parecía bastante lógico. Cuando empezamos el assessment de estos casos, tenemos que pensar en por dónde lo vamos a abordar. La verdad que hoy en día los valve-in-valve mitral hacemos 100% por vía transeptal. La verdad que transapical hace bastante no hacemos. No quiero decir que no lo vayamos a hacer nunca más, pero por lo menos por ahora, nada, los resultados creo que son bastante buenos por vía transeptal y tiene más seguridad, menos días de internación, menos arritmia, con lo cual
los hacemos habitualmente por vía transeptal. Entonces, lo primero que miramos es el septum interauricular. Utilizamos el transesofágico que se realizó en el diagnóstico y vemos. En este caso tenemos ese septum interauricular bastante rígido, se lo ve rígido, no laxo, se lo ve fino y calcificado. Eso es lo que vamos a pensar ahí. Entonces, tenemos que pensar que la punción transeptal nos puede molestar un poco por la rigidez que se ve y nos va a ayudar en tanto que no es tan flexible y no tiene aneurisma, entonces vamos a poder punzar, si lo logramos hacer, en el sitio donde deseamos hacerlo, que eso es bueno. Vamos a pensar también que con ese septum la posibilidad de tener una comunicación intraauricular que no revierta sola va a ser alta, pero bueno, entonces veremos. Y después dijimos el estudio tal vez cardinal de esta intervención es la tomografía, como la mayoría de la patología estructural de hoy en día, sobre todo de válvulas. Entonces vemos en la tomografía, alineamos el anillo mitral, medimos, corroboramos con el parte quirúrgico que se trataba de esta válvula EPIC 29. Teníamos el parte quirúrgico por suerte, no siempre contamos con eso, pero en este caso lo teníamos. Así que era bueno esta válvula. Vemos medido que el diámetro del stent es de 27 milímetros, como está escrito en esta válvula, y el diámetro verdadero, el True ID, es de 25. Entonces, nosotros tenemos que plantear hacer un oversizing con una prótesis de entre el 10 y el 20%, con una prótesis balón expandible. De cualquier manera, tenemos el machete de la aplicación de valve mitral, que es súper útil y por supuesto la recomiendo porque es bastante precisa y útil, nos da mucha información, que sugiere el uso de una válvula balón expandible Sapien 26/29, por supuesto 26 más, con más volumen, o 29, entendiendo que el True ID es de 25, las dos se anclarían. Nosotros, como les comenté anteriormente a algunos, en Argentina usamos Sapien sí, pero más comúnmente MyVal la tenemos más disponible. Entonces, basado en las mediciones que hicimos, elegimos una válvula con una medida intermedia de MyVal que fue 27.5. Con eso teníamos un oversizing de alrededor del 12%, con lo cual es suficiente. Y si bien este no era un caso que íbamos a tener grandes problemas, como se ve ahí la distancia que queda en esos 20.1 centímetros, que es la longitud de la válvula MyVal 27.5, está bien lejos del septum. No era un caso que nos generaba mucha preocupación con la obstrucción del tracto de salida. El utilizar esta en vez de 29, 27.5 hace que la válvula sea se abra un poco más y se acorte y entonces tenga menos posibilidades de obstrucción del tracto de salida. Utilizamos esa estrategia o decidimos hacer esto. Entonces, cuando seguimos haciendo el assessment, vamos a ver justamente eso, el riesgo que tiene de obstrucción del tracto de salida, que me parece en la planificación de este procedimiento la parte más importante. Valve mitral tiene riesgo de obstrucción, pero es bajo el riesgo de obstrucción de las implantes valvulares mitrales. Diría yo que cuando usamos prótesis no dedicadas es la intervención más segura en cuanto a obstrucción del tracto de salida, porque los leaflets de las prótesis quirúrgicas son más cortos que los nativos habitualmente y la posibilidad de que protruya y afecte, se apoye contra el septum es más baja, ya que tenemos el stent de la válvula protésica, digamos, en algún punto que nos limita esa parte, pero está descrito que pues, eso puede pasar alrededor del 2% de los casos, así que por supuesto es muy importante hacer el assessment. Y entonces, ¿qué miramos para ver eso? Bueno, sin duda, lo primero que vemos es el ángulo mitroaórtico. El ángulo mitroaórtico, mientras más cerca de 90 grados, más riesgo de obstrucción hay, por supuesto, porque podemos tapar y cerrar totalmente eh, la salida hacia la arteria aorta. En este caso tenía 50 grados, la verdad que es bastante aceptable. Cerca de 45 es como que está bastante bien. Hacemos ese posicionamiento virtual de la válvula protésica y medimos en donde pondríamos la válvula, que en este sentido es más o menos 20% auricular y 80% ventricular, que daba esos 10 milímetros al septum interventricular, con lo cual no hay riesgo de obstrucción. El punto de corte que tomamos habitualmente es 7 milímetros, menos de 7 milímetros el riesgo aumenta, más de 7 milímetros no sería tan importante. Y como vemos acá al lado, entonces medimos este neo-LVOT, el neotracto de salida, el predictor más importante de obstrucción. Vamos a poner un punto de corte de 200, hay algunos que dicen 170. En Mayra Guerrero, que tiene mucha experiencia en esto, ellos tienen publicaciones que incluso veremos más adelante, que la tasa de obstrucción del tracto de salida en valve mitral con neotractos
predichos más de 170 fue 0. Pero bueno, vamos a poner ese 200 como un número más redondo. Y arriba de 200, la verdad que estamos cómodos y no requeriría tener ninguna otra maniobra de preparación de leaflets para evitar esa obstrucción. Entonces, posicionada esta válvula donde queríamos, medimos el neotracto que quedaría, en este caso amplio, 342. Eso no, nos daba la pauta de que, bueno, no iba a ser necesario hacer muchas maniobras más. Si llegara a pasar algo, bueno, tenemos que ver cómo rescatamos esto, que lo veremos tal vez más adelante. Planificado, entonces vamos a empezar el procedimiento. Punción venosa, la punción venosa no hay mucho para hablar al respecto, es una punción venosa que depende de la válvula que usemos, estará entre 14 y 18 French que va por vena antes de la punción de septal. Y vamos a detenernos un poco más en la punción de septal. Punción de septal, aquí este es un gráfico más o menos donde vemos la válvula mitral y la fosa oval. La fosa oval es donde vamos a ir a hacer la punción de septal para cualquiera de las intervenciones estructurales que hacemos. Y un poco ahí puse los colorcitos de a dónde hacemos las punciones en base al tratamiento que queremos hacer. En rojo es MitraClip, bueno, o cualquier reparación borde a borde. Cierre LIC para valvulares, por supuesto que depende de dónde sea el LIC para valvulares, dónde vamos a ir, si va a ser un poquito más arriba, un poco más abajo, pero más o menos es ahí, digamos, en la parte media superior tal vez de la fosa oval y más bien posterior. En amarillo, anterior, bueno, foramen oval. Hay veces que tenemos que hacer una punción para hacer un foramen oval que no podemos cruzar, iremos en ese lugar. En azul, para dispositivos de asistencia ventricular o para hacer los famosos vent, cuando el paciente está en ECMO y esas cosas. Naranja, para intervenciones en las venas pulmonares, angioplastia de venas pulmonares o, bueno, o ablaciones en caso de los electrofisiólogos. No realizo ablaciones de venas pulmonares yo, así que no utilizo mucho eso. Y en verde, lo que nos importa más ahora, verde inferior y posterior, es para ir a orejuela izquierda, en caso de cierre de orejuela izquierda, y para el valve invalve mitral, para ser más coaxiales con la válvula mitral. No necesitamos ganar altura como son en los casos de reparación borde a borde, así que necesitamos estar más o menos a la misma altura de la válvula mitral para evitar el roofing de la válvula cuando la avancemos, que hay veces si punzamos medio alto es bastante incómodo y hay muchas veces tenemos que tomar varias medidas como hacer body wire, enlazar el sistema de delivery de la válvula y demás para poder bajarlo y que avance a través de la válvula. Si hacemos una buena punción eso no pasa y entonces, bueno, vamos a ir bien abajo y posterior. Entonces, bueno, punción de septal guiado por ecografía transesofágica. Nosotros en el instituto lo hacemos siempre por transesofágico. Entiendo que hay muchos que lo hacen con ICE. Para esta intervención nos quedamos con el ET. De paso nos ayuda un poco en el posicionamiento de la válvula. Está muy bien si se hace con ICE, está la punción también, y guiarse después por radioscopía si tenemos buena visualización del anillo quirúrgico. Así que eso también es aceptado. Esto es transesofágico. Fosa oval, llegamos a la parte media de la fosa oval, empezamos a ir posterior y empezamos a bajar más, inferior y posterior. Cuando creemos que estamos en un buen lugar, inferior y posterior, realizamos la punción para avanzar vaina hacia la aurícula izquierda. Bastante útil es el uso de una vaina deflectable para poder dirigirla hacia la válvula mitral y ahí avanzar el catéter que queramos y cuerda que queramos. Es bastante útil. Hay veces que no está disponible y tenemos que hacerlo con catéteres, vainas comunes y catéteres comunes. Se puede hacer, por supuesto. Pero bueno, acá de vuelta son los cortes de la punción septal. Bicabo, eje corto para ir a inferior-posterior. Y entonces después en un 4 cámaras vemos cómo nos posicionamos en la aurícula izquierda. Entonces, bueno, como última cosa vamos posterior, sí, por supuesto, siempre cuidado con el receso de Watterson para no tener, no comunicar a la cavidad pericárdica inadvertidamente y avanzar todo un sistema de delivery de válvula y demás, que no va a pasar nada durante el procedimiento, pero cuando retiremos los sistemas ESO, por supuesto, vamos a tener un derrame pericárdico importante, probablemente taponamiento cardíaco, y algunas veces pasa desapercibido en la sala de intervenciones porque sacamos, nos vamos rápido y el paciente se choca, por supuesto, después. Entonces, vamos ahí a hacer la punción transeptal, punción transeptal. Las dos primeras imágenes ya evidentemente está punzado. Hay un catéter de ICE ahí guiando esa punción, aparte del transesofágico. Fue que teníamos ganas de usar el ICE, pero habitualmente siempre lo hacemos con transesofágico. Y hacemos la septostomía, dilatar el septum
interauricular es bastante útil para avanzar el sistema de delivery, especialmente en pacientes como esta paciente que habíamos visto, que el septum se veía bastante rígido y calcificado. Entonces hacemos esa septostomía, ahí como se ve esa imagen de la cintura que hace el balón, es la altura de donde estamos en el septum, por supuesto, y vemos cómo queda alineado ya a la válvula mitral para evitar esto que decíamos del roofing, que no vaya muy alta la punción y que tenga que bajar la válvula con el sistema de delivery, que eso no, por supuesto, por más que tienen flex y demás, se hace bastante engorroso. Entonces me parece que está bueno ver el sitio de punción lo más preciso posible. Una vez en aurícula izquierda, entonces esta es la vaina deflectable, esta vaina es Agilis de Abbott, ayuda bastante a direccionar la cuerda como queremos. Ahí entonces después de eso alineamos el anillo mitral, digamos el anillo quirúrgico, le sacamos ese parlax al anillo mitral y posicionamos un catéter, en este caso fue un pigtail, puede ser cualquier catéter, y posicionamos una cuerda de soporte. Acá creo que hay dos estrategias que son muy útiles. Una es usar una cuerda de bastante soporte, como esta backup Meyer, que es la cuerda que está usada en este caso, o una cuerda Landerquist también. Son dos cuerdas de bastante soporte y demás, y ayuda al avance del dispositivo. Con la salvedad que hay que tener cuidado en posicionarla adecuadamente en el ventrículo y evitar que se avance esa cuerda, al ser tan rígidas y en ventrículos que ya tienen varias cirugías previas, en pacientes añosos y de alto riesgo. Por supuesto, una de las complicaciones que pueden tener es la perforación del ventrículo y por supuesto es por demás catastrófico, que veremos tal vez un poco más adelante, pero es pros de usar una cuerda así rígida es que con esa cuerda probablemente después el sistema de delivery de la válvula avance bien sin problema. Negativo, esto que tenemos que tener cuidado con la rigidez de la cuerda. Alternativa, usar una cuerda de menos soporte, como una Safari o una Confida, y enlazar el sistema de delivery de la válvula y avanzarlo enlazado. Entonces, cuando llegamos a la curva que tiene que dar para bajar hacia la mitral, hacer tensionar el lazo y poder bajar así el sistema de la válvula y poder coaxializarlo a la válvula mitral y que avance entonces sin grandes inconvenientes. Me parece que son dos estrategias útiles. Yo prefiero la cuerda rígida, tener cuidado nada más cómo posicionarla, pero enlazarla también funciona muy bien. Nada, después sigue el eh, posicionamiento de la válvula en el lugar que queremos. Habíamos dicho más o menos pensar en un 20%, 20-30% auricular, 80% ventricular, tratar de que no vaya mucho más ventricular ni que vaya mucho más auricular, que no vaya mucho más ventricular en el sentido de que se acerca al tracto de salida y puede hacer que la posibilidad de obstrucción sea más alta, que no vaya mucho más auricular. La pollera de la válvula, por supuesto, está más abajo, eso quedaría no funcionando bien. Y después el reacceso, si está muy metida en la aurícula, es muy complicado. Después el insuflado de la válvula, hay dos maneras de hacerlo, siempre lento, tenemos tiempo, no es la válvula aórtica. En este caso, el paciente habitualmente lo tolera muy bien. Se puede hacer con marcapaseo o no marcapaseo, dependiendo del movimiento que tenga la válvula. En este caso, había un poco de movimiento de la válvula, hicimos un marcapaseo por la misma cuerda, como hacemos habitualmente con la válvula aórtica, para estabilizar el movimiento de la válvula. Nada más, no necesitamos que baje mucho el gasto, el flujo de sangre va para el otro lado, ¿no? O sea, va desde aurícula a ventrículo con baja presión, entonces no es un gran problema. Está eyectando hacia la válvula aórtica, no es un gran problema, como cuando en la válvula aórtica sí que el marcapaseo hay veces es útil, no es 100% necesario como en válvula aórtica. Y por supuesto, importante sacar el parallax del anillo quirúrgico, que habitualmente lo hacemos en oblicua derecha, oblicua anterior derecha. En este caso, el transesofágico nos guiaba en el posicionamiento, pero la verdad que cuando sabemos bien el anillo quirúrgico, eh, es muy, muy bueno hacerlo así. Entonces, como vemos, bueno, ahí nada, se fractura el anillo quirúrgico con un true balloon y finalmente el resultado por angiografía, que sea bastante buen resultado, no sé que tenga leak paravalvular y eyecta muy bien y se ve un espacio bastante grande entre la válvula y el septum interventricular, con lo cual el resultado hasta este momento parece ser muy bueno. En este caso hemos dicho septum interauricular, que era bastante rígido y calcificado. Vemos una comunicación intraauricular importante. La verdad que la paciente
no queríamos esperarla y es muy raro que tengamos que cerrar la comunicación interauricular. Pero en este caso fuimos a cerrarla por esto que les comentaba del septum, no pensamos que iba a salir y demás. Así que nada, cerramos con un dispositivo de cierre, en este caso Unplatzer, y nada, se cerró. A buen resultado, sencillo, teníamos el acceso hecho, digamos, no había que hacer grandes cosas, solo avanzar el dispositivo y cerrarlo, no es algo que hacemos habitualmente. Terminado el procedimiento, bueno, bien, en este caso salió bien, no hubo grandes complicaciones, pero veremos entonces cuáles son las posibles complicaciones que pueden haber en este caso. Bueno, las complicaciones lógicas de cualquier intervención, como sangrado, sitio de punción, en este caso derrame pericárdico, por la punción transeptal y por la manipulación de devices adentro del corazón, eso es lógico, no nos vamos a tener ahí. Arritmias, por supuesto, sobre todo arritmias auriculares, si es que la paciente no las tenía previamente. Embolias de stroke, bueno, acá me tengo 2 segundos. Son pacientes que o ya vienen anticoagulados o, bueno, la válvula que degenera tiene mucho tejido, las válvulas como cualquier válvula inval, entonces hay algún riesgo de stroke más elevado que si fuera una intervención de otro tipo. Por supuesto, prestar atención en la orejuela izquierda. Que haya trombo en la orejuela izquierda no es contraindicación para ir con este procedimiento, sí estar atento a no meternos en la orejuela, por supuesto. Y bueno, por supuesto, la alternativa del uso de protección cerebral si queremos que el riesgo que tiene el paciente es muy elevado, por ejemplo, trombo en orejuela o que veamos esos trombos organizados en la válvula, que cuando pongamos la válvula y dilatemos, eso puede ser que se desprenda y vaya a algún lado, entonces la protección cerebral sería lógico pensarlo. En este caso fue sin protección cerebral. Embolización y mal posicionamiento de la válvula, una de las complicaciones temidas, la verdad que es muy infrecuente en valve mitral. Está menos del 2%, o sea, es bien bajo. La CIA iatrogénica, como en este caso, siempre hacemos una comunicación intraauricular, rara vez requiere tratamiento, suele ser muy bien tolerado y con el tiempo se termina cerrando. Y suelen quedar bien chicas. Si bien eso lo dilatamos con ese balón 14 Passenger Delivery System, cuando se mide después del procedimiento suelen ser menores a 5 milímetros. Pero bueno, en este caso, por las características del septum interauricular, se cerró y había quedado bien grande y con mucho flujo. Entonces, una paciente que no queríamos esperar y poder tener una complicación con eso. Y digamos las tres complicaciones no más frecuentes, porque sin duda tal vez los sangrados sean lo más frecuente, pero sí las más tal vez temidas y lo que pasa y que queremos evitar, que son los gradientes aumentados. Si bien no se pudo demostrar que el paciente con gradiente aumentado tenga más mortalidad que el paciente que no tenga gradientes aumentados, sí sabemos que los gradientes están relacionados a la durabilidad de la válvula. Y estos pacientes que ya están multiintervenidos, que la válvula degenere de vuelta y tener que pensar en reintervenir esa válvula es un dolor de cabeza. Así que tratar de optimizar al máximo este procedimiento y tratar de darle la durabilidad, bueno, lo que más podamos a la prótesis que estamos poniendo ahora. ¿Sí? Perforación del ventrículo izquierdo, eso habitualmente está relacionado con las cuerdas de soporte. ¿Sí? Esto, por supuesto, no es frecuente, pero sí es una altísima mortalidad. Y tal vez la más temida porque sucede, si bien no en esta intervención justamente, pero la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y sobre la cual sí podemos hacer muchas cosas en el planning y cuando estamos haciendo la intervención. Entonces, esto es un poco, no hay tantas series publicadas de esto al respecto, hay algunas cosas, bueno, esta justamente tiene buena cantidad de pacientes. Vemos que la tasa de sobrevida de esta intervención es buena, es buena. Acá más del 60% a 4 años, eso es bueno. Y tiene más sobrevida el Valvin Valve que el Valvin Ring. Eso es nada, como que el Valvin Valve justo de los implantes valvulares con válvulas no dedicadas a nivel mitral, el Valvin Valve es el más seguro. Valvin Valve es más seguro que Valvin Ring y sin duda más seguro que Valvin Mac. Por supuesto que la sobrevida tiene que ver con el STS, lógico, eso es así, digamos, el STS marca más enfermedad, marca mayor riesgo y esos pacientes no solo lo que les estamos tratando nosotros, tienen otras comorbilidades y les pasan otras cosas. Y de lo que hacemos nosotros, bueno, a mayor insuficiencia mitral que dejemos, sea por leak paravalvular o intraprotésico, mayor mortalidad tiene, así que por supuesto que no queremos dejarlos con leak. No es un gran problema el leak paravalvular en esta intervención. La verdad que es raramente queda con insuficiencia o insuficiencia importante. Y bueno, nada. Entonces, cuando vemos
los resultados, vemos que esta intervención es una intervención que habitualmente se hace con anestesia general. No es 100% necesaria anestesia general, pero sí vamos a estar guiados por ecografía transesofágica y va a demorar un tiempo y entonces el paciente va a estar incómodo. Por ahí está bueno que esté ventilado y también para cierta tranquilidad del operador, que no tiene que el paciente se mueve y demás, eso, pero puede hacerse con sedación consciente también si el paciente tolera la ecografía transesofágica o bueno, o sea, se hace sin guía transesofágica y también se puede hacer sin guía transesofágica. Y la verdad que es una intervención que es segura. Cuando vamos a ver las complicaciones más frecuentes son las complicaciones vasculares, del acceso y demás, suelen ser banales, son procedimientos venosos, con lo cual no es gran problema. Como vemos en Valve, los sangrados mayores son alrededor del 8% y la mayoría son venosos. Cuando vamos a ver el éxito del procedimiento, el éxito del procedimiento es alto, más del 90% de éxito. Cuando vamos a ir a ver la posibilidad de embolización o mal posicionamiento de la prótesis es alrededor del 2%, lo cual es bastante aceptable. Pero cuando vamos a ver los gradientes sí, eso no es tan aceptable, digamos. Más de casi el 60% de los pacientes quedan con gradientes medios más de 5, con lo cual sería una estenosis mitral significativa en clínica. No diríamos severa, pero diríamos significativa cuando el gradiente es mayor a 5. Por supuesto que más de 10 es raro, pero más de 10, bueno, ya estaremos hablando de cierta severidad, alrededor del un poquito menos del 10%. Eh, Insuficiencia mitral, queda con poca insuficiencia mitral, 3%, no es gran cosa. Stroke, bueno, es bajo también, cercano al TAVI, hablando un poco más o menos de lo mismo. Así que, obstrucción del tracto de salida, como veíamos, es menos del 2%, pero es una complicación grave y que la podemos prevenir en algún punto. La mortalidad del procedimiento es baja, 2%, cercano también a otros tipos de intervenciones, entendiendo que son siempre pacientes de mucho riesgo quirúrgico. Entonces, bueno, como complicación vimos gradientes aumentados. Gradientes aumentados nosotros podemos hacer algo. Entonces, digamos, recomiendo, no puedo decir se recomienda porque no hay guías que digan esto, pero sí yo creo que intentar la fractura del anillo quirúrgico en todos los casos que se pueda, o por lo menos una postdilatación buena con un balón de alta presión. Si bien puede ser que no logremos la fractura, que logremos una buena expansión de la válvula y esto mejora los gradientes. ¿Cómo hacemos la fractura? Por supuesto, balones de alta presión, Trubalón o Atlas Gold. Un insuflador atmosférico, habitualmente usamos dos insufladores, uno para dar volumen, otro para ver la presión, y entonces buscar los signos de fractura, que es la caída repentina de esa presión cuando vamos insuflando, que baje rápidamente la presión, que por fluoroscopía veamos cómo se rompe el anillo quirúrgico o cómo la cintura de la prótesis que acabamos de poner se libera, y hay un clic, un sonido, un golpe que se siente, se escucha y vemos, así que buscar esos signos de fractura que por supuesto son útiles. Los balones a usar es estos balones de alta presión, por lo menos igual al tamaño del stent de la prótesis quirúrgica que disfuncionó. Los resultados, por supuesto, ¿qué queremos hacer con esto? Bueno, mejorar la expansión, con lo cual mejoran los gradientes, mejora el área efectiva de la prótesis y eso se ve reflejado en la durabilidad de la prótesis. Un poco estos son, bueno, imágenes, solamente como una válvula después de ser fracturada se ve más expandida y los gradientes que no eran malos inicialmente, eran 4, era aceptable, pero esa prótesis disfuncionaría más si la dejamos con 2, entonces disfunciona menos y eso ayuda sin duda al largo plazo del paciente. Otra complicación, como dijimos, perforación del ventrículo izquierdo, medio catástrofe, se suele dar por las cuerdas de mucho soporte como, bueno, backup Meyer, como mostré recién, o Landerquist, bueno, nada, si se identifica rápidamente y la válvula todavía no se puso, poner la válvula rápido si estamos a tiempo de hacerlo para mejorar esa parte hemodinámica del paciente e intentar hacerlo rápido. Acá cierre con dispositivo de cierre de septum, no es otro dispositivo que esto, se cierra y se cerró una perforación focal, si la perforación es más grande o es cirugía o no hay mucho para hacer. La verdad que es catástrofe, es poco frecuente, pero hay que tratar de evitarlo, muy atento entonces al uso de estas cuerdas duras o no usar estas cuerdas tan rígidas y enlazar el sistema de libre también es una buena opción. Y vamos a la obstrucción, digamos, no más importante en frecuencia, pero tal vez más importante en que es nuestra y nosotros podemos hacer cosas para esto, que es la obstrucción del tracto de salida. El Mitral Valve Academic Research Consortium define la obstrucción del tracto de salida no solo para valvo mitral, sino para cualquier implante valvular mitral,
sea Valve-Mac, Valve-Ring o bueno, Valve-Inval, como ese deterioro súbito de la hemodinámica del paciente asociado a una imagen por transesofágico de desplazamiento de la válvula hacia el septum interventricular o de la válvula anterior mitral, que genera obstrucción del tracto de salida y que aumenta por lo menos 10 milímetros de mercurio respecto al basal, el gradiente a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por supuesto que suele ser significativo cuando ese gradiente es mayor a 30, eso suele ser significativo ahí. Algo de gradiente puede quedar y puede no ser significativo y que el paciente ande bien, pero más de 30, por supuesto, eso es clínicamente significativo. Los dos mecanismos principales son u obstrucción fija, producto de que con la válvula que pusimos, con el desplazamiento de la prótesis o con el leaflet anterior de la válvula mitral, obstruimos el tracto de salida, lo acercamos hacia el septum y hay menos espacio para que pase sangre, o una obstrucción dinámica que depende un poco más de ese movimiento anterior sistólico de la válvula anterior de la mitral, con ese efecto Venturi por el principio de Bernoulli que se pega hacia el septum, sobre todo en el final de la sístole cuando es más el, ese espacio de entre el septum y la válvula mitral es más chico. Entonces, cuando se producen las obstrucciones, habitualmente, como decíamos, en fin de sístole es cuando la cavidad ventricular es más chica, es cuando el septum se hace más gordo eh, por el engrosamiento de la contracción muscular, por supuesto, y se genera, bueno, entonces la prótesis que acabamos de poner que desplaza la válvula anterior y se acerca a ese septum que si se engruesa, entonces así se genera la obstrucción. Predictores de obstrucción del tracto de salida, como dijimos antes, el neo-LVOT de menos de 200 milímetros de mercurio por lo menos nos alarma en que tal vez algo hay que hacer para evitarlo. La distancia entre la prótesis que vamos a poner nosotros y el septum interventricular de menos de 7 milímetros, el ángulo microaórtico, mientras más cercano a 90 grados, más riesgo hay, y que el septum interventricular esté hipertrofiado, mayor a 15 por ponerle un punto de corte, pero bueno. De esos, como vemos acá, el más fuerte es sin duda el neo-LVOT. O sea, cuando estimamos que cuando nosotros pongamos la prótesis va a quedar muy chico el tracto de salida, es el predictor más fuerte. Tiene un área bajo la curva de ROC de casi 1, o sea, es muy, muy fuerte predictor y es el más fuerte, seguido por la distancia entre la válvula y el septum interventricular. Y cuando vemos entonces que este es este artículo que les nombraba de Mayra Guerrero, entonces, cuando los pacientes que tienen ese neo-LVOT menos de 1.7, bueno, esos son los grados de obstrucción y cuando tienen más de 1.7, fíjense que en valve mitral el grado de obstrucción del neurotic fue 0, ¿sí? O sea, no hubo pacientes que se obstruyeron si tenían el área de el neo-LVOT mayor a 1.7, con lo cual, como predictor dijimos, es bastante fuerte. Y cuando vemos los pacientes que tienen obstrucción del el tracto de salida, sin duda vemos que los outcomes son peores, ¿sí? La mortalidad se acerca al 35-40%, bien alta. Se convierte más a cirugía, por supuesto. Requieren reintervención y obviamente la tasa de éxito del procedimiento es mucho más bajo, porque si definimos que la tasa de éxito del procedimiento es que pongamos una prótesis que funcione adecuadamente y que el paciente salga bien del quirófano, por supuesto, no es de pensar raro que tenga el mismo porcentaje que la mortalidad de ese paciente. Entonces, assessment de la obstrucción, un poco ya lo habíamos visto, buscar ese neo-LVOT, posicionando la prótesis que vamos a poner, cuánto espacio queda, el área del espacio que queda entre la prótesis que vamos a poner y el septum interventricular, digamos, del tracto de salida, y buscar ese 200 como número mágico. Bueno, 170, 198 lo tomaría como bueno, tal vez 172 lo tomaría como malo. Vemos entonces esa distancia que queda entre la prótesis y el septum interventricular y tomar ese 7 como punto de corte importante. Y entonces vemos acá lo que genera, ¿no? Digamos, el válvula mitral que está acá atrás, que habitualmente abre y cierra para acá. Nosotros con la prótesis desplazamos el leaflet anterior y genera como una neopollera que tapa esas celdas abiertas que tiene la válvula balón expandible e impide el pasaje del flujo, con lo cual es lo que obstruye finalmente. Y desde ahí
surge el concepto este del neo-skirt, que lo mismo pasa en la válvula aórtica cuando vamos a pensar en el valve in valve, en el tabi-tabi. Y entonces es la distancia que queda con el leaflet de la prótesis que disfuncionó abierta con la prótesis que acabamos de poner adentro. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de válvulas con cuánto mide ese neo-skirt. Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando sospechamos que hay riesgo de obstrucción del tracto de salida? Bueno, si para prevenir esta obstrucción fija y dijimos que lo va a obstruir la válvula que ponemos tapada por el leaflet anterior de la válvula mitral, entonces podemos ir a modificar ese leaflet con técnicas como Lampoon o Batman. Y prevención de obstrucción dinámica, bueno, mantener al paciente hidratado, tratar de no usar inotrópicos, ablación septal con alcohol o sésame como intervención para lacerar el septum interventricular. Vamos a hablar un poco del Lampoon entonces. Esta es la técnica inicial descrita, es la técnica clásica, es el Lampoon retrógrado y personalmente es el que hago. Entonces yo habitualmente uso catéteres diagnósticos coronarios JL, Safe French. Uso posiciono, bueno, los dos catéteres, uno hacia el A2 de la válvula mitral, digamos, saliendo del anillo aórtico, apuntando hacia la válvula mitral, guiado por ecografía transesofágica. Eso queda apuntando a la válvula mitral. Uso una cuerda coronaria de mucho soporte, siempre uso Astato porque fue la que empecé usando con Basílica, porque alguien lo recomendó y me pareció muy buena y lo usé siempre así, para hacer Basílica, Unicorn o Lampoon uso Astato XS40 y funciona muy bien, así que es la cuerda que recomiendo. Sé que se hacen con otras cuerdas rígidas como Hornet 14 y demás, yo no las usé nunca, las uso siempre Astato, pero bueno, también se puede usar sin problema. Y otro catéter, también un JL, es lo que yo uso, pasado a través de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda, donde va a ir un snare para agarrar esta cuerda que vamos a cruzar el leaflet. La cuerda denudamos en una de las partes, el coating que tiene, raspándolo con un bisturí en la misma sala y apenitas doblamos un poco para que pueda hacer como una especie de V invertida, V corta invertida, y con eso se fije a la altura del leaflet, que eso se ve radioscópicamente. Y entonces, hecho ese loop enlazada a la cuerda, retiramos las dos, ponemos esa V corta apoyada en la base del leaflet, apoyamos en la parte distal de la cuerda Astato el electrobisturí puesto en corte. Yo habitualmente uso 70 milivoltios, sé que se pueden usar 50 watts, perdón, no milivoltios. Usan 50 algunos, yo uso 70 y lo hice siempre así. Bueno, y entonces cuando por un segundo, 2 segundos a lo mejor, pasa la energía, se tiran de los dos catéteres haciendo fuerza y se corta, la verdad que muy fácil quedando el leaflet así. La verdad que eso no hay que hacer fuerza, la verdad se corta, se ve como se ve y en transesofágico se ve muy bien. Ese es el Lampoon clásico. Después el Lampoon invertido, que es desde el tip de la valva hacia la base. No se hacen dos accesos retrógrados, se hace un retrógrado, no cruza el leaflet, sino va hacia la aurícula. En aurícula se posiciona una cuerda también coronaria 014, se enlaza desde el acceso que hizo la punción transeptal y se hace el mismo sistema de loop, pero invertido con la V corta mirando hacia para el otro lado y se tira de los dos extremos, o sea, uno por la punción transeptal, otro por arteria aorta. Se hace presión más gentil. Esta técnica yo no la hago habitualmente, hago la otra. Y se hace gentil para cuando es valve es segura porque ahí está la estructura de la válvula que frena, digamos, no va a frenar, no vamos a poder cortar el metal del stent protésico. Me da un poco de algo hacerla cuando no hay esa estructura metálica como en un Valve Max, supóngase. Pero bueno, está descrita así, entonces hace eso y corta para allá. Entonces lo que queremos lograr es esta válvula puesta que está casi en contacto con el septum interventricular, que si está tapizado por la valva anterior, pasaría lo que está acá abajo, ese Neol VOT, menos de 200 puse, pero fíjense que acá el área dice 30 y 10, o sea, dos orificios muy pequeños que sin duda eso sería obstructivo y lo más probable es que lleve al paciente a la muerte en la sala de intervenciones.
sacando el leaflet anterior que tapiza las celdas libres de la válvula, tanto puede ser Sapien, puede ser esta MyVal o la que sea, son celdas libres. Entonces el Neo LVOT disminuye mucho porque ya no está esa valva anterior tapizándolo, no hay pollera, entonces puede pasar el flujo a través de esas... esas celdas libres. Esto es un poco un gráfico de esto mismo que mostramos, cómo se ve en el transesofágico en una vista del VOT. Y acá es como se corta el leaflet. Esto es un valving ring, o sea, es la valva nativa que está haciendo la técnica clásica retrógrada, desde la base a la punta del leaflet, tirando ahí hasta que, bueno, se corta justo. Y esto es en el transesofágico cómo queda. Se ve bien esa V corta como a la altura de A2 del leaflet anterior, que es lo que queremos para que eso cuando se abra por la prótesis que ponemos quede abierta y el tracto de salida quede libre para eyectar incluso a través de las celdas libres de la válvula. Y un poco bueno, el concepto cómo queda. Acá vemos esta sería la válvula y si va a eyectar a través de estas celdas libres para el tracto de salida como se ve acá y no debería tener problema la eyección. Otra técnica es Batman, la verdad es que no la hago habitualmente, la hice una sola vez, pero la hice para probar, la verdad que me acostumbré a hacerla en Pune y bueno, es como que es lo que es, tampoco es que hay que hacerla tanto, se hace en pocos casos, la verdad. Pero Batman básicamente hace las veces del unicorn aórtico. Entonces, esta técnica se describió transapical. Inicialmente se era por transapical y con una aguja se pinchaba la valva anterior, se pasaba una cuerda y se dilataba con un balón. Y después se ponía la prótesis transapical también. Acá, esta técnica es por transeptal, se cruza igual, se posiciona un catéter, en este caso catéter deflectable Agilis podría ser muy bien, con un catéter por dentro, con una cuerda. La descripción primera de esta técnica la hicieron con una cuerda 0,35. Yo cuando la hice con la Astato por usos y costumbres. O sea, siempre hice con Astato entonces, pero cruza bien Astato guiado por transesofágico, cruza el leaflet anterior. Después con un balón coronario 3.0 se dilata, se permite el paso de un catéter guía, puede ser 7 French, hacia el ventrículo izquierdo y ahí se pone dos cuerdas, una la cuerda por la cual va a avanzar la válvula, la cuerda de soporte, y otra por la cuerda por la que se va a hacer la dilatación grande del leaflet y romperlo, digamos que un balón entre 12 y 14 milímetros. Entonces, una vez que está posicionada la cuerda en el ventrículo, o sea, con este body wire, se avanza el balón, se dilata y ya está listo para avanzar la válvula y ponerla en el lugar adecuado. La teoría es la misma, digamos, es romper el leaflet anterior para cuando pongamos la válvula, el leaflet quede abierto. Y después, para un poco tratar la posibilidad de la obstrucción dinámica, se puede hacer la miotomía septal transcatéter, que es el Sesame, que es, bueno, lo mismo, es una cuerda coronaria que en vez de cruzar un leaflet, cruza el septum intraauricular guiado por ecografía transesofágica y radioscopía. Se cruza con una cuerda. Lo ideal es que sea una cuerda también de CTO y rígida, con electrobisturí para que con eso vaya atravesando sin dañar. La verdad que cruza bastante fácil, sale a cavidad de ventrículo izquierdo, se enlaza y después se hace ese loop y de vuelta con electrobisturí se hace la separación y se abre el septum intraauricular y con eso disminuye la posibilidad de obstrucción. Eh, Esta técnica la usaría solo en caso de rescate con obstrucción y que creemos que no hay una buena septal para hacer alcoholización, pero no la haría de prevención inicialmente, pudiendo molestar o hacer una modificación del leaflet anterior que me parece más útil y más sencilla de realizar también y también más segura. Bueno, este es el ET final del paciente que mostramos, entonces vemos que la prótesis puesta con un gradiente medio de 2, por demás aceptable, sin insuficiencia y demás, así que ese fue el resultado. Como mensaje finales diremos que el valve-in-valve mitral ha demostrado ser un procedimiento seguro y eficaz para muchos pacientes, incluso aquellos en los que más usamos, que son los pacientes de alto riesgo quirúrgico. La selección adecuada de los pacientes, así como la evaluación exhaustiva de los estudios por imágenes, especialmente transesofágico y tomografía, permiten que los resultados que obtengamos sean por demás aceptables y buenos. Optimizar el resultado del implante valvular con la selección adecuada del tamaño de la prótesis y, por ejemplo, fractura del anillo o una buena posdilatación mejora sin duda la durabilidad de la válvula. Existen complicaciones asociadas a estos procedimientos.
digamos, de las más graves, la obstrucción del tracto de salida, que tiene una mortalidad realmente muy alta. Y la predicción de dicho fenómeno por los métodos diagnósticos, especialmente la tomografía, la prevención con estas estrategias de modificación del leaflet anterior, como Lampoon o Batman, hacen que el procedimiento sea seguro, sea realizable y sea efectivo para muchos pacientes que tienen disfunción de una prótesis mitral y alto riesgo quirúrgico. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago. Muy buena la revisión, una presentación muy completa. Ahorita vamos a seguir con el doctor Camilo Sinin, cardiólogo intervencionista y hemodinamista de la Clínica Los Nogales de Bogotá, que nos va a presentar también un caso clínico y posterior haremos la discusión y las preguntas. Gracias, Fantástico. doctor Camilo, por estar también con nosotros. Buenas noches a todos. Gracias al doctor Cabral y al colegio por la invitación y excelente charla, doctor Santiago. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. ¿Me pueden confirmar si están viendo o están No, escuchando? En este momento no no, se está te viendo escuchamos nada. perfecto, pero no está la presentación. Un segundo. A ver, compartir pantalla. Ok. Ya. Listo, perfecto. Bueno, a propósito de un caso y de la excelente revisión del doctor Santiago, esto es un caso que nosotros hicimos con el grupo de San José, en el Hospital San José. Permítanme un segundo. Ok, para ponerla en presentación. Permítanme un segundo. Ok, entonces es una paciente de 76 años, mujer. Su cuadro es un deterioro progresivo de su clase funcional dado por disnea desde hace un año hasta llegar a la clase funcional 2, sin referir episodios de síncope o angina, como antecedentes de lipidemia y un cambio mitral biológico con la válvula Docmus 32, número 32, hace 8 años. Un índice de masa corporal de 17.2, una dependencia moderada, con un riesgo de mortalidad calculado por CTS de 2.02, con una morbimortalidad de 16.02. En este escenario clínico, la paciente se lleva a un grupo, se hace un diagnóstico, ecocardiograma durante su hospitalización, que muestra una prótesis biológica en posición mitral disfuncionante, con estenosis por vanos, discos protésicos engrosados de 4 milímetros, con inmovilidad del disco anterior, el cual está engrosado de 6 milímetros e hiperrestringente en su tercio proximal, sin fugas ni parafugas, una velocidad máxima de 2.3 con un gradiente medio de 10 y una fracción de eyección del 57%, válvula aórtica y tricuspidia con insuficiencias triviales. A la imagen de la derecha vemos la reconstrucción 3D, cómo se ve el gran deterioro estructural de la válvula con el gradiente estenótico que nos reportan y con una buena función ventricular, como podemos ver en el siguiente escenario. Bajo esto decidimos con el grupo de Harting que la paciente, por su morbilidad y su dependencia, llevarla a un implante transcatéter de un reparo un valve mitral. En este escenario, discúlpenme, vemos cómo la válvula ya estuvo durante el proceso para mostrarles cómo está el deterioro y cómo está el gran estenótico el oficio de esta válvula de Docmus. ¿Qué retos en el análisis tomográfico? Ya el doctor Santiago nos explicó perfectamente. Teníamos un diámetro interno de la válvula de 27 con un área del DOT de 450, lo cual nos daba, y una distancia entre el tracto de salida de 2, los cuales nos daba un bajo riesgo de obstrucción del tracto de salida como una de las complicaciones que más tememos en este caso. Importante, como ven en la figura de abajo, en la parte inferior izquierda, una gran aurícula izquierda muy dilatada, y esto nos iba a dar un reto adicional a la intervención. Y en la parte derecha, pues como el análisis tomográfico nos da
el sitio de punción que ya el doctor nos explicó previamente en su charla. ¿Cuál es el reto y cuál es lo interesante de este caso y por qué lo traemos aquí en esta discusión y en esta presentación? La válvula de Ockham es una válvula que se pone en Latinoamérica y encontramos con gran frecuencia y no tiene marcadores fluoroscópicos. En este caso, en el programa que tenemos nosotros de Valve, esta era una válvula 32, sin embargo, nosotros le llamamos esta válvula 27 con un True ID de 24 y un ID del stent de 24. Lo importante no es fracturable y lo segundo es que los marcadores fluoroscópicos al no estar nos complican mucho la intervención y esto es lo interesante de este caso. Y usamos algunas estrategias junto con el doctor León y el doctor Cabrales para tratar de evitar un mal posicionamiento de la válvula que nos vaya a comprometer y que quedara la válvula implantada por encima de los liftes de la válvula anterior y nos generara una estenosis adicional. Nos tuviera que poner otro dispositivo encima para corregir este error. Aquí como las mediciones se dan, el True ID, el Stent ID, cómo se debe poner y cómo nos apoyamos de los marcadores radiopacos para ajustar nuestra válvula, nuestra nueva válvula, pero en este caso al no tenerlos el riesgo es que quedemos por encima las valvas de la válvula anterior y generemos pues no solucionaríamos la estenosis, ¿no? Entonces aquí el procedimiento rápidamente, hacemos la artrostomía con un balón, hemos cruzado nuestra guía, usamos una Gillis como nos mostró el caso anterior. Y este es un punto muy importante de este procedimiento. Hacemos un auriculograma y este auriculograma, como ustedes ven acá, nos permite identificar claramente dónde está el marcador o dónde está nuestra válvula y cuál va a ser nuestra zona de anclaje. Dado como se pueden ustedes dar cuenta aquí, no hay ningún marcador que nos oriente o nos intente explicar de dónde dónde va a ser el deployment de nuestra nueva válvula. Entonces decidimos hacer este auriculograma para tratar de identificar a dónde íbamos a aterrizar nuestra válvula y tratar de disminuir ese riesgo de una mal posición, bien sea una migración o que empeoráramos si tuviéramos que usar un segundo dispositivo para el tratamiento. Con estos marcadores, pues decidimos ya, como ya el doctor explicó los pasos anteriores, avanzamos nuestra válvula, ya la guía posicionada, una guía cónfida posicionada al ventrículo izquierdo, se hace una insuflada lenta, controlada, controlando la profundidad de la guía, tratando de mantener la profundidad que habíamos querido de nuestra válvula, con el marcador que previamente habíamos documentado en el auriculograma, obteniendo este resultado: adecuado posicionamiento, adecuada expansión. Pues ya como el doctor ha dicho, no para fugas, nuestro tracto de salida sin ningún problema. Ya sabíamos por la planeación del caso que el tracto de salida iba a estar, no teníamos riesgo de obstrucción del tracto de salida. Y este es nuestro resultado final por ecografía 3D, una válvula bien posicionada, con adecuada apertura de sus valvas, sin ninguna lesión. Aquí vemos diferentes proyecciones, como vemos una válvula con una adecuada apertura, unas valvas completamente abriendo adecuadamente, en la proyección 3D como vemos la apertura de las valvas y un gradiente final medio de 3.12 como considerándolo un caso exitoso, y el reto de cómo implantar una válvula en este tipo de válvulas frecuentes en Latinoamérica y que vemos pacientes muy seguidos con este tipo de válvulas que no tienen marcadores y no nos permiten dar una adecuada orientación para el nuevo implante. Entonces, algunas estrategias como el auriculograma, obviamente la planeación con TAC, pero realmente durante el procedimiento es donde nos empezamos a jugar con algunas estrategias para tratar de acomodar bien esta válvula y disminuir el riesgo de la necesidad de un segundo dispositivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo Sinin, por su caso muy interesante. Pues ahora no sé, quisiéramos ver si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta. Bueno, yo mientras tanto, mientras que lo piensan, voy a hacer dos preguntas. Una, quisiera saber cuál es el punto de corte. De pronto no todos toman como rutina la posdilatación como lo hace el doctor Ordóñez, pero quisiera saber cuál es el punto que tomarían ustedes para decir definitivamente tengo que posdilatar esta. Doctor Ordóñez y después el doctor Sinin. Sí, entonces, bueno, mi recomendación creo como lo dije es optimizar siempre. Digamos. Entiendo que si es una válvula muy grande como esta válvula número 32, que, bueno, que es bien grande,
Y si el defecto es por insuficiencia, entonces no, es poco probable que mejoremos mucho posdilatando eso, es poco probable, digo, bueno. Sin embargo, bueno, yo tomaría como, si la pregunta es ¿qué parámetros haría? O sea, primero recomiendo siempre, esa es con balón de alta presión, por lo menos ir a la misma, eh, al mismo diámetro del stent, eso lo haría como por optimizar siempre. De cualquier manera, si hay válvulas grandes y demás, bueno, gradiente. Digo, no me quiero ir de la sala con gradiente medio arriba de 5. Eso lo pongo como prohibitivo. Por supuesto, bueno, si hay insuficiencia, eso también lo tomaría, ¿no? Claro, por supuesto, nos tenemos que ir a la sala, como el caso que mostró recién el doctor, me parece con cero insuficiencia. Digamos, es un procedimiento que podemos irnos con cero insuficiencia y me parece que deberíamos ir por ese camino. Y si tiene demasiada cintura la válvula. Si la válvula la vemos infraexpandida, esa válvula va a degenerar. Entonces también, tal vez no tiene mucho gradiente, no tiene insuficiencia, pero está muy, muy comprimida, entonces tal vez también iría a comprimirla. Queremos que tenga cintura, por supuesto, porque es el mecanismo de anclaje, pero si es exagerada esa cintura, también iría a posdilatarla inicialmente. Si quieres, Natalia, yo, Doctor, yo, yo no. participo y yo, Claro. yo tengo las siguientes prevenciones y yo también tengo ese punto de vista. Digamos que siempre que uno va a hacer un valve valve, y se los he dicho a muchos, cuando vas a tener que poner una válvula número 23 en posición mitral, piénsalo dos veces. Es decir, algo está mal, algo no va a salir bien y algo va a tener un resultado que van a ser unos gradientes incrementados. Entonces, he hecho casos de válvula 23, pero lo tenemos que sentar y nos tenemos que sentar a discutir la razón por la cual vamos a hacer ese procedimiento. El siguiente punto son las válvulas, digamos que en las que vamos a necesitar una válvula 26. Y en esas válvulas que vamos a utilizar, válvulas 26, vamos a necesitar en la mayoría de los casos posdilatación y fracturas. Pero un limitante que tenemos nosotros en Colombia es que no hay balones Atlas Gold 28. En este momento no hay disponibles en el país por temas de importación. Entonces, cuando vamos a utilizar, como en este caso, un 28 que es muy útil cuando uno implanta una válvula mayor, eh, ese es uno de los puntos que tenemos de limitación. Hay disponible en 28 TrueFlow, pero el TrueFlow no tiene solamente tiene la capacidad de hacer una posdilatación un poco más agresiva, pero no tiene la capacidad de fracturar. No está descrito como con la fuerza suficiente para fracturar. Entonces, cuando uno usa un TrueFlow, hizo una posdilatación, optimizó la posdilatación, pero no fracturó la válvula porque ninguna de las prótesis se va a romper con un TrueFlow. Entonces, siempre es importante evaluar los gradientes, tener disponibles los balones y entender que solamente vamos a llegar, pues, por lo que tenemos nosotros disponible en Colombia con la posdilatación con el 26. Y cuando vayan a hacer la posdilatación, por favor, 26 por 40. En Colombia también hay disponible 26 por 20, pero un watermelon o un desplazamiento de la válvula puede desprender la válvula hacia el ventrículo, hacia la aurícula o desprender alguno de los velos en el momento en que el balón se resbala. Es bien importante. Suena tonto, pero puede terminar en una catástrofe. Yo quiero una pregunta, doctor Cabral y doctor Santiago. Digamos que es frecuente en Balling Ring, obviamente en back, sobre todo por la estructura del anillo, que pueda quedar, bueno, una parafuga frecuente 0 al 13% y que el gradiente esté mayor a 5, como decía el doctor Santiago, que a pesar que en los seguimientos y que el Academic Consortium de Mitral Valve haya definido esto como un gradiente estenódico en los seguimientos, no ha impactado. Aló, sí. No sé ustedes qué consideración en cuanto, por ejemplo, para fugas y demás consideran en la posdilatación. O sea, ya el doctor Cabez explicó algo, pero no sé qué tan frecuente lo ha visto que en Balling Valve tenga que posdilatar. Por fugas para valvulares, valve in valve es es poco frecuente, la verdad. En valve in valve suele quedar buenos resultados angiográficos de fuga, suele ser así. Coincido que, sobre todo cuando es Valve in Mac, ese es un problema, porque también es un problema de sizing. El sizing en Valve in Mac es otro, entonces ya no exigimos un oversizing entre 10 y 20%, nos vamos al 30% y entonces tratamos de hacer circular una estructura que tiene una forma de ovalada o de letra D. Y es mucho más frecuente cuando tratamos un Mac que quede en fugas. Bueno, ahí el Valve in Mac es una intervención de mucho mayor riesgo y toleramos más la fuga para valvular si no es tan importante. Y Valve in Ring es medio intermedio entre estas dos. Digo, Valve in Ring
me parece que podemos exigir un resultado más óptimo, que un poco de fuga no me genera mucho problema, entendiendo sobre todo si esos pacientes tienen un anillo porque se operó por insuficiencia, ¿sí? Por insuficiencia mitral. Son pacientes que la insuficiencia la van a tolerar, excepto que sea masiva o sea muy grande, que eso, bueno, queremos optimizarla. Pero entendiendo la posibilidad de tener una complicación por exagerar en la posdilatación, bueno, me parece que es riesgo-beneficio eso. Toleraría algo. Balvin Mac lo tolero bastante, en Balvin Ring un poco, Balvin Mac no tolero insuficiencia mitral. Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, Cami, entonces, cuando uno pone una válvula dentro de otra válvula, la posibilidad de que haya fuga por mala expansión de la válvula que pusiste adentro es muy pobre. O sea, eso no va a pasar porque estás contra un anillo. La fuga perivalvular que se ocurre en los pacientes en los cuales uno hace válvula en válvula es por mala posición. Es decir, la válvula quedó protruida hacia la aurícula y al quedar protruida hacia la aurícula quedan los segmentos, las porciones abiertas de la válvula sin lograr el sello en el sitio de anclaje. Entonces, esa es la razón por la cual te puede quedar una fuga perivalvular o por la cual uno puede ver una fuga perivalvular en el caso de hacer un valve in valve, distinto a un valve in ring. En el valve in ring, obviamente hay que ver las características, los anillos son rígidos, semirrígidos o no rígidos e incompletos o completos, hay que ver la característica de cada uno de los anillos. Si el anillo es un anillo rígido con una forma elíptica y tú implantas una prótesis en la porción central, sí pueden haber fugas alrededor del anillo porque la válvula no va a llegar hasta allá, porque el anillo es completamente rígido y hay una posdilatación agresiva te puede ayudar a expandir la válvula. Obviamente la durabilidad de ese procedimiento va a estar limitada porque la expansión de la válvula no fue simétrica. La válvula quedó en la expansión de la forma del anillo. Afortunadamente hemos disminuido esas plastias restrictivas y en la utilización de anillos rígidos. Nuestros cirujanos están utilizando fisio, fisio 2 y el fisio es semirrígido, completo semirrígido. Entonces tiene la capacidad de que te deja que la válvula moldear un poco Adaptarse. más la válvula. Pero la posibilidad de las fugas perivalvulares ahí existen. Y por supuesto lo que está diciendo Santiago, completamente de acuerdo. En caso de MAC, el contexto es totalmente distinto y pues muchos saben que no es un procedimiento que esté dentro de mis amores. Para el doctor Cabrales, esta válvula que nosotros, de nuestro caso, que usted ve con frecuencia, y en Colombia estamos viendo con frecuencia, digamos que no sé si quiere complementar algo del caso, sobre todo porque muchos de los panelistas se van a encontrar con frecuencia en estos procedimientos con este tipo de válvulas que no tienen los marcadores y que necesitamos de pronto ajustar algo de la técnica para poder lograr un implante correcto, sobre todo para evitar esto que estamos hablando, que la válvula quede muy atrial y generemos insuficiencias o parafugas, o que la válvula pues quede, necesitemos un segundo dispositivo. No sé qué opinión tiene al respecto de eso. Son un reto. Las válvulas que son, digamos, una de las válvulas con las que uno se enfrenta en Colombia que son más retadoras es la Dockinus y la FOC. La FOC es una válvula argentina que es una válvula que está montada sobre un soporte que no tiene continuidad, que está montada sobre un anillo. Esta por lo menos tiene una porción metálica que es visible. Entonces, el problema de estas dos válvulas es que, como ustedes ven en la foto, el pericardio está montado un poco más atrás, un poco más atrial. Entonces, la zona de landing zone que nosotros tenemos es un poquito más atrás. Entonces, ese es el primer reto que tienen las dos válvulas. Por supuesto que el proceso de planeación es fundamental. Sentarse uno y medir el TAC, buscar en internet la foto de la Dockinus, buscar en internet la foto de la FOC, de esta válvula y ver cómo planear uno dónde va a ser su landing zone. En el caso nuestro usamos solamente el auriculograma porque con el auriculograma estábamos tranquilos de que logramos ver los marcadores, los sitios de calcio a qué correspondían y en la cabeza, en la multimodalidad, lo que hace uno es llevarse las imágenes del TAC, la posición de implante que teníamos el TAC y en esa posición fue que hicimos el auriculograma y vimos cuáles son los marcadores y tomamos marcadores de imágenes de calcio en las cuales íbamos a implantar la válvula. Si eso es insuficiente, yo les sugiero hacer un ventriculograma simultáneo. Entonces, haces las dos inyecciones en las dos cavidades y logras definir con mayor exactitud el sitio en landing zone. Y siempre estar pendiente de la imagen del eco. Sin embargo, el eco
te permite ver profundidad, pero no coaxialidad. El siguiente punto es cuando tiene uno este tipo de dificultades de válvulas que no está, utilizamos dos técnicas. Obviamente uno puede hacer el implante cuando tiene la válvula visual, cuando tiene la visual y cuando es un valve in valve, uno puede hacer la técnica de inflado lento e ir ajustando el posicionamiento de la válvula. Pero cuando yo tengo un anillo o no tengo esta visual, lo que procuro utilizar es una técnica de push-push o descrito a partir de un ángulo de Emory de 15 milímetros, o es la técnica de Emory, la llamo yo, y es empujar guía, empujar válvula para que la válvula se vaya y forme un ángulo en la porción lateral hacia inmediatamente por debajo de la orejuela, apoyando la guía en el ventrículo. Y entonces, al presionar guía y presionar válvula, la válvula se abre y va hacia la porción lateral y logras una coaxialidad mejor. Luego, girando, lo que uno tiene que mirar es la porción distal y la porción proximal de la válvula para tratar de verla como una línea. Girando el sistema Commander, logras tratar de buscar esa alineación para que haya coaxialidad entre la válvula, entre el anillo valvular y coaxialidad en la válvula protésica que vas a poner. Porque un problema grave es que no haya coaxialidad. Entonces, implantas sin coaxialidad y la válvula puede ir dentro del ventrículo o puede quedar parcialmente luxada. Entonces, buscar la coaxialidad y una vez uno busca la coaxialidad, el operador que mantiene el sistema mantiene fijo guía y sistema de liberación, mientras que otro operador infla la válvula. Si la válvula se profundiza o se va hacia el ventrículo, nunca la jalas, solamente empujas la guía para que la válvula salga. Si la válvula se va atrial, aflojas la guía para que la válvula baje. Entonces, con esa técnica de push-push, presión de la guía, presión del sistema, logra uno una mejor coaxialidad y con eso disminuye la posibilidad que tenga mal posición de la válvula, no solamente en profundidad, sino en coaxialidad. Lo que es muy importante también en valving ring, es mucho más importante en valving ring, porque finalmente cuando uno está en un valving valve, los postes de la válvula le terminan centrando la prótesis, cosa que no pasa en el ring. No sé, Santiago, ¿qué opinas de esas alternativas o de esas técnicas adicionales para el implante? Sí, sin duda creo que es algo que usamos siempre, incluso en válvula aórtica, ¿sí? Válvula aórtica para ir a que la válvula se apoye, que la válvula se apoye en la válvula en este caso, o la válvula que se apoye en el tracto de salida, o lo que sería el anillo aórtico, sería lo mismo. Me parece que es muy útil. No la conocía o no la nombraba como push-push, me gustó el nombre, así que no, pero coincido 100%. Y justo hoy estaba haciendo con uno de los fellows un TAVI y el fellow que ya estaba terminando, entonces estaba haciendo el TAVI conmigo y él estaba de primer operador y entonces justamente le decía eso y dice, qué estable que se puso todo cuando empujé las dos cosas, me decía. Y es justamente eso, estabilizar el sistema y la posibilidad de que eso se disloque, que sería uno de los miedos en este procedimiento, realmente es baja, es baja. Como que se posiciona bien. Entiendo que uno es más cómodo cuando ve el landing zone con ese anillo quirúrgico, uno está más cómodo que cuando, bueno, un poco lo tiene imaginado entre la imagen de la tomografía, entre la imagen del aortograma o el auriculograma, pero sin duda, sí, súper súper útil y muy buena la explicación. No sé si hay Eso sí, alguna otra pregunta en el auditorio. en el chat. O si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta a Santiago. Yo la voy a hacer. Yo no tengo experiencia con MyVal. Yo implanto Edwards. Tú has implantado las dos. ¿Encuentras alguna diferencia, alguna ventaja, algún beneficio o alguna dificultad con alguna de las dos prótesis? Mira, el landing zone es distinto, pero porque está diseñada distinta la válvula. MyVal tiene tres generaciones de válvula hoy en día. En Argentina tenemos MyVal. En Europa, cuando empezó MyVal en Europa, por una cuestión legal con Edwards, no sé qué, cambiaron el diseño y pareció Octacore y ahora está Octapro, digamos, cambian el diseño. MyVal, que es la que nosotros tenemos, MyVal, que sería la primera generación, es muy similar a Sapien 3 Ultra, muy similar.
se pone un poco distinto, no tiene un marcador y demás, pero básicamente para este procedimiento funciona igual. La única diferencia que había, pero ahora lo corrigieron la gente de Edwards, es que con MyVal podemos sacar la válvula siempre. Entonces, con esto que decía que por ahí, si la punción no está baja, de alta y rufea y no puedo cruzar el septum interauricular y no puedo alinear con la válvula, no había problema de retirar el delivery system a través del introductor, hacer lo que quiera hacer, por ejemplo, enlazarlo o lo que sea, y volver a avanzarlo sin problema. Con Edwards teníamos ese problema, ahora cuando corrigieron el introductor ya no está ese problema, pero digo, ese era una diferencia. Después, la posibilidad del micro adjustment de Edwards, MyVal no lo tiene, ni no creo que lo tenga, digo que eso cuando estamos en esa parte fina de un poquito más adentro, un poquito más afuera, creo que el micro adjustment de Sapien ayuda bastante. Y diría yo que son las dos, si quieres, diferencias que había. Eh, y bueno, sin duda el introductor, el eSheath, diría yo que francamente más amistoso que el Python, que es el introductor de MyVal, porque es más hidrofílico, navega mejor y tiene mejor válvula hemostática, nada más. Pero el resto son iguales, tienen el mismo flex, buena, viste, fuerza radial, los skirt funcionan muy bien para prevenir PBL y esas cosas, así que son parecidas. Perfecto, súper interesante. Yo sí, yo no tengo experiencia con MyVal, pero suena que el procedimiento es realmente muy similar, salvo los Sin pasos duda. de la liberación del pusher el funcionamiento de la válvula pues es muy parecido. Yo, yo procuro también siempre poner volumen extra. Digamos que eso también, eso se lo escuché a Mayra Guerrero y creo que me parece que es una conducta bastante adecuada en los que usamos Edwards, evidentemente porque estamos un poco, no tenemos medidas intermedias y estamos utilizando simplemente 23, 26, 29. Yo siempre utilizo un poco de volumen extra, 1 o 2 centímetros adicionales para lograr ese flare en la porción distal de la válvula y por lograr ese polígono cerrado posterior. Porque siempre he tenido la prevención de que la fuerza, la posibilidad de embolía de la válvula en posición mitral es un poco mayor porque está recibiendo la fuerza sistólica del ventrículo, evitando la regurgitación hacia la aurícula, mientras que la válvula aórtica está solamente recibiendo las fuerzas diastólicas de la aorta que lo llevan hacia el ventrículo. Bien. Entonces, la embolización tardía siempre es muy importante y eso que dijiste es muy claro de tener una forma poligonal en la porción proximal y tener un anclaje lo suficientemente bueno para que la válvula no corra, no se mueva la aurícula, cosa que pasa en algunos casos, digamos en Mac, que es donde hay mayor dificultad en el momento de la medición, que si uno se va muy tímido en el oversizing y no llega al 30% o 25, 30 o 35 que algunos sugieren, cuando se da cuenta, el paciente va a la casa, hace una crisis hipertensiva y llega en falla cardíaca con unas fugas perivalvulares por los lados laterales y con una válvula migrada parcialmente a la aurícula. En el mejor de los casos, cuando llega, porque cuando la válvula va a la aurícula totalmente, No pues llega. afortunadamente no llega. Exacto. No sé, Natalia, si tienes alguna pregunta. No, pues de pronto lo último así de preguntas es, ¿en qué momentos se consideraría cerrar la CIA, ya que es algo que no se hace rutinariamente y que normalmente uno seguía si hace falla cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, pero en el momento del procedimiento, ¿qué deberíamos tomar para decir, no, mejor cerremos ese efecto septal que se ocasionó? Mira, yo te diría que nunca. Esa sería siempre hay tiempo para eso, excepto que el paciente tenga mucha hipertensión pulmonar y como que creas que el poco flujo extra que le puede llevar lo va a complicar, que el paciente tenga disfunción ventricular derecha importante, ¿sí? Que quiere decir que ese ventrículo derecho no va a soportar el volumen extra que, que se le puede dar, digamos. O que tenga una valvulopatía derecha muy importante. O sea, algo que nos piense que esto lo va a molestar demasiado. Con el caso que yo mostré ahí, la realidad es que nos basamos un poco más en el septum, dijimos, quedó con mucho flujo y era un septum muy rígido y calcificado. Ese flujo iba a quedar ahí, digamos, no iba a ser. Si lo iba a molestar o no a la paciente, la verdad que no lo sé. No lo sé si iba a molestarlo, pero como que en ese momento decidimos hacerlo, básicamente por las características del septum, que es bastante
infrecuente encontrar eso. Que decir, bueno, nada, que vieron en la imagen que era que daba realmente un jet muy importante, era como de 15 milímetros, digamos, eso no es común encontrar. Sí, eso, la verdad que nos vamos con 4 o 5 milímetros con suerte. Y bueno, yo te diré que habitualmente no lo pensamos, excepto que piense, bueno, este ventrículo derecho no va a soportar ningún poquito de sobrecarga de volumen extra o una presión pulmonar muy alta que ya de base o cosas así. Si no, no lo haría. Y siempre hay tiempo para hacerlo. Si el paciente después viene con alguna disnea dando vuelta por ahí, se lo cierra, digamos, es sencillo, no me apuraría a hacerlo. Sí, de acuerdo. Yo creo que no hay ningún afán en hacerlo, salvo en esos casos excepcionales de pacientes muy limítrofes de este que tenías claramente 88 años con esas características del septum. Probablemente es lo más adecuado cerrarlo de manera temprana. No olvidar también que en algunos casos depende mucho de la fisiología del corazón. Una de las manifestaciones no solamente es la falla cardíaca derecha, sino la platinea ortodoxia, es decir, que los pacientes comienzan a desaturarse porque tienen shunt de derecha a izquierda en algunos casos y eso es otra indicación para que el paciente sea cerrado. Entonces, tanto la falla ventricular derecha cuando el cortocircuito es izquierda-derecha, pero cuando hay derecha-izquierda, los pacientes pueden consultar es por desaturación. En el chat están preguntando, para Angie está preguntando, que en aquellos servicios en donde no han comenzado con la terapia, ¿qué recomendaciones dan para comenzar a realizarlo? Bueno, creo que primero que comiencen, ¿sí? Uno. Dos, que busquen a alguien que los proctorice. Esas serían dos recomendaciones grandes. Después buscaría casos sencillos, casos que no tengan riesgo de obstrucción del tracto de salida, septum que sean sencillos, prótesis que se vean los marcadores, y empezaría por ahí, digamos, no iría a las que son más complejas cuando uno tiene que hacer por ahí técnicas más de cowboy. Me parece que no está bueno para arrancar, pero arrancar. El primer recomendación es arrancar porque los pacientes existen. Y se benefician de esta terapéutica, se benefician, así que sí, acompañados al principio, me parece que eso también es bueno, con alguien que tenga experiencia, que les dé seguridad y demás, eso está bueno, la verdad que no hay ninguna técnica que sea de una habilidad tremenda manual, sino que es simplemente el know-how y seguir una serie de pasos y nada más, y hacerlo porque funciona y los resultados son muy buenos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la idea es que en mi cabeza el orden de complejidad de las intervenciones, lo primero, digamos que lo más sencillo, un valve in valve es la tricúspide, la siguiente es la aórtica, la siguiente es la pulmonar y el tope es la mitral, dado que la complejidad que tienen en llegar uno a los procedimientos. Por supuesto que uno se puede enredar en cualquiera de las anteriores, en la más sencilla se puede saltar la liebre y hacer una complicación más grande. Pero yo creo que uno debe estar familiarizado cuando va a hacer un procedimiento mitral, debe estar familiarizado con el dispositivo, al menos en posición aórtica. Yo sí, ha sido una discusión que he tenido en centros que lo primero que hacen con válvulas balón expansibles es valve in valve mitral. Entonces el operador que no está familiarizado con la válvula aórtica, con las válvulas eh, montadas en balón, cuando el sistema de introducción está al revés, cuando el flex funciona al revés, cuando el montaje de la válvula es al revés, cuando la respuesta de la válvula es totalmente distinta y los pasos son mayores, entonces digamos que esto genera una reactividad de que esto está más difícil de lo que yo esperaba. Entonces yo sí creo que, por supuesto, hay que motivarse a hacerlo, pero es tratar de adquirir experiencia con el dispositivo en la forma nativa como él está hecho para funcionar. Es decir, hacer algunos casos aórticos antes de lanzarse a hacer casos en posición mitral, posición pulmonar, posición tricúspide. Y para mí, pues no sé, Santiago, qué opinas, pero un tricúspide es lo más sencillo porque no hay punción transeptal, no hay muchas intervenciones. Luego, la pulmonar es un reto, pero si es un valve in valve puro, pues la pulmonar nativa es un reto, los parches transanulares, bueno, todo lo demás. Digamos que la patología de la válvula pulmonar es que es un espectro gigante de pacientes.
Pero una disfunción de una bioprótesis, un valve in valve en posición pulmonar, es un procedimiento relativamente simple Sí, y, coincido totalmente. y ya lo siguiente es una mitral. Yo creo que es importante. Nos pregunta el doctor Líbano, ¿qué terapia anticoagulante o antiplaquetaria después del implante y por cuánto tiempo? ¿Cuál es el protocolo que tienen ustedes en el ICPA? Bueno, la pregunta es muy buena. Primero, habitualmente estos pacientes ya están anticoagulados. Habitualmente eso. Vienen con cirugías y demás, y estos pacientes vienen fibrilados o tuvieron fibrilación auricular o parecido. Digamos, estos pacientes suelen venir anticoagulados, con lo cual el dilema de qué hacer está resuelto, que siga anticoagulado. Eso es así. ¿Con qué anticoagulante? Con el que quiera, con el que esté anticoagulado el paciente. Dicumarínicos o nuevos anticoagulantes, creo que los dos funcionan y están bien. Si el paciente no está anticoagulado por el extraño motivo, que habitualmente lo están, la indicación sería lo que hacemos nosotros y creo que va hacia ese lado, es anticoagulación por lo menos 3 meses. ¿Con cuál? Y hoy estamos muy tendientes hacia los directos, hacia anticoagulantes directos, dicumarínicos también, pero digo, me parece que para esto el anticoagulante por los primeros meses está bueno. Si los gradientes quedaron bien, creo que en 3 meses puede suspender y que quede con un antiagregación simple. Sí, lo puedes recibir, por supuesto. Si los gradientes quedaron mal, te diría que siga con anticoagulado. Si ese gradiente quedó cerca de 10 o incluso más, que siga anticoagulado porque la probabilidad de trombosis de esa prótesis es alta. Entonces, para como redondear y pasarlo en limpio, diría, si el paciente no está anticoagulado, lo anticoagularía 3 meses. Si después de esos 3 meses gradientes están bien y demás, antiagregación simple. Si ya está anticoagulado, por supuesto que sea anticoagulado. Si el paciente tiene contraindicación al anticoagulante, estamos en un problema, pero por lo menos lo antiagregaría. No lo dejaría hacer nada, por supuesto, a ese paciente porque el riesgo trombótico de las válvulas auriculoventriculares es alto. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo es una muy buena estrategia manejar la anticoagulación así y después de uno suspender el anticoagulante, la sugerencia es hacer control ecocardiográfico y si viste que los gradientes comenzaron a cambiar, el paciente comenzó a elevar los gradientes o comenzamos a tener algún grado de insuficiencia que no estaba presente en el ecocardiograma inicial, de manera muy temprana reiniciar anticoagulante y en ese caso sí, yo siempre inicio warfarina, Con Marina. reinicio warfarina antes de evaluar el seguimiento, porque la trombosis de los leaflets, el HALT, entre más temprano se anticoagule, mejor va a tener respuesta en el seguimiento y mayor durabilidad va a tener esa válvula. Entonces, digamos que estos son pacientes en los cuales si ya llegaron acá es porque son pacientes de alto riesgo y uno considera que son válvulas que las debe uno cuidar y por eso es muy importante hacerles el seguimiento dentro de lo que se pueda en nuestro sistema de salud y si ves un incremento de los gradientes, inmediatamente reiniciar anticoagulación. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias al doctor Santiago Ordóñez, al doctor Camilo Sin por su participación, por sus presentaciones muy completas. A Jaime, muchas gracias también por tu intervención y por hacer posible estos espacios. Y pues gracias a todos ustedes por estar acá conectados con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer haber compartido esta jornada con ustedes. La verdad que estuvo muy lindo y muy lindo nivel de discusión y demás. A ustedes muchas gracias por la invitación y por permitir compartir nuestro caso. Muchísimas gracias a todos los que se unieron y los esperamos próximamente en nuestra siguiente reunión mensual, que vamos a también hablar nuevamente sobre imágenes coronarias. El próximo mes ya les estaremos enviando la programación. Muchísimas gracias. Santiago, muchas gracias. Natalia, Camilo, María Mercedes y Natalia Aldana, que siempre hacen esto posible. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches.